Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro y voy a realizar un estudio o una reflexión sobre el relato de la creación. Este relato se encuentra en el capítulo primero del Génesis y es utilizado por el autor como un esqueleto teológico donde va a manifestar las 8 obras de la creación con su correspondiente, día sabático o descanso sabático o sabbat, como se dice en judío. Voy a hacerlo tal como subí anteriormente otro vídeo, en ese caso fue el relato de la samaritana. Vamos a ir buscando las principales ideas teológicas que nos quiso transmitir el autor bíblico. Al final contestaremos a las dos principales preguntas: el por qué y por quién fue hecho este relato. Y llegaremos a afirmar la no paternidad de los libros del Pentateuco por parte de Moisés. A lo largo de la historia del judaísmo y del cristianismo siempre se pensó de que fue Moisés el que escribió estos 5 primeros libros. Ahora los estudios bíblicos nos sugieren lo contrario. El hombre es el único ser de la creación que puede llegar a trascenderse a sí mismo, puede elevar su espíritu a una realidad superior, por encima de su propia materialidad. El hombre es el hombre, tiene ansia de Dios. Y eso le permite trascenderse a sí mismo, buscar respuestas a las preguntas que siempre lanza el hombre, las preguntas importantes: de dónde vengo, a dónde voy, el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Pues el hombre busca la respuesta en Dios. El hombre, a lo largo de la historia, se ha visto capacitado para entablar una relación con Dios. Y eso lo ha hecho Dios por medio de 2 revelaciones distintas. Nosotros participamos de una revelación positiva, es decir, nosotros como descendientes del pueblo judío tenemos las escrituras judías y además tenemos las escrituras cristianas. Eso nos hace posible dar una contestación a esa llamada de Dios. Sin embargo, Dios también se ha manifestado a aquellos pueblos que no han tenido escritura. Ellos, a través de un esfuerzo de raciocinio, es decir, a través de la razón, pueden ir de la causa última, que sería la belleza de la creación, pueden ir a la causa primera y eficiente. Esa causa primera siempre es Dios. El hombre de hoy ya no se asombra por el misterio, ya no se asombra por la vida, no se asombra por el rayo, por el terremoto, porque la ciencia no ha descubierto los secretos. Sin embargo, no era así para el hombre antiguo. El hombre antiguo vivía en el misterio y tenía que confrontar día a día ese misterio con Dios, porque Dios es el único que le podía dar respuesta. Al no tener las percepciones científicas, solo podía buscar la respuesta en Dios. Solo hay un misterio que aún no se ha despejado, que es el misterio de la muerte. Pues ese misterio de la muerte, por lo menos tenemos el testimonio de la Iglesia que nos dijo que Jesús venció la muerte. Pese a que el hombre de hoy experimenta la ciencia, experimenta la satisfacción, sin embargo, todo hombre vive el vacío existencial. Todo hombre experimenta la angustia existencial. ¿Qué voy a decir yo que todo el mundo no sepa? Intentamos hacer el bien, pero nos sale siempre el mal. Los hombres, desde todas las culturas, siempre han manifestado esa ansia de Dios, y sobre todo aquellos pueblos que en un principio lograron comunicarse con la Escritura. Ellos trasladaron esa ansia de Dios en sus relatos creacionales. Ya desde el primer tiempo fueron las civilizaciones, la sumeria, la cádica, luego la egipcia y como final el judaísmo. El judaísmo llegó
a través de la escritura, a la manifestación más lograda de todos los desarrollos religiosos de la historia. Él llegó al monoteísmo, mientras que otras culturas mucho más avanzadas culturalmente se quedaron en un craso politeísmo. El judaísmo llegó a contemplar la idea de un solo Dios, preexistente y eterno. Pero el hombre necesita un cierto lenguaje para comunicarse. Esa comunicación se logra a través de los relatos míticos, ya que el relato histórico puede captar sucesos históricos. Los sucesos históricos están basados en dos claves, una cronológica y una geográfica. Por lo tanto, el relato histórico no capta la verdad de Dios, ya que éste se capta por la fe. Tenemos que utilizar un lenguaje donde a Dios pueda expresarse, y este es el relato mítico. Este, lejos de ser una fábula o un cuento, es la forma de hacer perceptible a Dios, no en una historia al uso, sino en una historia de salvación. Dios no es perceptible en el tiempo, ni en el espacio, ni en la historia. Como tal, el autor bíblico relee los acontecimientos de la historia en un segundo nivel de profundidad, en la que la fe únicamente tiene acceso, y desde esa fe saca una enseñanza salvífica. El autor bíblico utilizará la historia solo como molde para expresar la realidad de la fe. En nuestro caso, el autor bíblico plasmará la enseñanza en la creación en el soporte de una semana. Pero decimos esto es solamente un molde o esqueleto donde va a desarrollar su mensaje salvífico. En los evangelios tenemos multitud de relatos míticos disfrazados en relatos históricos, es decir, narrados como si fueran históricos. En ellos se encuentra un encuentro vivencial entre aquel que lee el texto y el Jesús de la fe que sale al encuentro. De esta manera es como el Evangelio logra salvar, no en un relato histórico, sino en el relato mítico se alcanza el ámbito de la fe. El relato mítico se emplea, por lo tanto para los relatos creacionales, que serían los relatos de los orígenes, como en los relatos escatológicos. Estos son los relatos que utiliza para explicar el fin de los tiempos, la resurrección de los muertos, la segunda venida de Jesús, por ejemplo. Ninguno de estos relatos tiene acceso a la historia. Solo el autor bíblico tiene conciencia de que al principio todo vino de Dios y al final todo tendrá su fin. También en Dios. Por ello no podemos leer literalmente estos textos en los que esta verdad está transmitida por un mensaje mítico. Hay que entender de que los relatos bíblicos, tal como nos llegan a nosotros, no fueron escritos para nosotros. Fueron escritos para las respectivas comunidades de los tiempos de los autores. Es decir, a nosotros nos vienen como regalo, como herencia. Mateo, al escribir su evangelio, no está pensando en nuestra problemática de hombres del siglo XXI, sino intentaba descubrir alguna incógnita, alguna problemática que surge en su comunidad coetánea en el tiempo. Y el autor bíblico que narrará el relato de la Biblia, de la creación, no le podemos pedir disposiciones, leer literalmente, no podemos pedirle disposiciones científicas, porque ese relato no podía dárnoslas. Por lo tanto, tenemos que reflexionar y hacer un trasvase ideológico, desde una conciencia mítica a una conciencia científica. Por lo tanto, la literalidad no es posible. Ahí hierran los hermanos protestantes, los testigos de Jehová
y evangelista y todo esto. ¿Cómo surgieron estos relatos? A la salida del destierro de Babilonia, que duró 50 años, el pueblo hebreo llegó a descubrir nuevas nociones de su Dios. Ese descubrir supone el esfuerzo continuo por llegar a una concepción todavía más alta de Él. El pueblo hebreo intentará superar su fracaso, tanto como pueblo de Dios como nación llamada a ser luz de las naciones. La historia nos despejará las dudas. Hemos de preguntar a la historia qué es lo que sucedió. Cuando hablábamos del tema de la samaritana, descubrimos que a la muerte del rey Salomón, la monarquía se destruye y el hijo, uno de los hijos de Salomón, que fue Jeroboam, produjo un cisma en el reino, creándose dos reinos independientes paralelos en el tiempo. En ese caso, estudiábamos el reino de Israel o reino del norte. Ese no nos interesa ahora. El que nos interesa es el otro reino que se creó, que fue el reino de Judá, cuya sede se encontraba en Jerusalén. Este reino de Judá sobrevivió a su reino hermano 210 años más. En ese momento surge en la historia el reino babilónico, el cual ha destruido al anterior reino asirio, que durante 200 años fue la potencia regional. Pero antes de nada hay que explicar que este es un episodio más de los tantos que surgieron en la historia, ya que la posición de Israel en el mapa geopolítico hacía que fuera estar siempre en peligro de los distintos imperios que vivían alrededor. Estamos hablando del creciente fértil, aquella llanura que iban desde las desérticas tierras de Mesopotamia y llegaban hasta las orillas del Mediterráneo. En esa tierra, en esa franja, se crearon las primeras civilizaciones de la tierra y las primeras ciudades. En estas tierras, aunque baldías para la siembra, sin embargo tenían dos ríos importantísimos de la antigüedad, el Tigris y el Éufrates, que a través de canalizaciones hechas por el hombre hacían aquellas tierras ricas para la siembra. Pues tenemos desde el año 6000 para acá lucha entre imperios que se habían disputado esas tierras. Ese es el nuevo contexto geopolítico el que tocó siempre vivir al pueblo hebreo, teniendo al imperio egipcio como el otro polo. En este momento surge una nueva potencia, Babilonia. Después de conquistar Siria y Fenicia, conquista el reino de Judá, llevándose desterrado al que sería el último rey de Judá, se llamaba Joaquín, y a un nutrido grupo, los cuales eran las más grandes personalidades del país. Esto lo hacían los babilónicos para impedir cualquier reducto de levantamiento. Sin embargo, en el año 587 hubo un levantamiento judío. Entonces Nabucodonosor mandó destruir Judá y la ciudad de Jerusalén. Al mismo tiempo también quedó arrasado su templo. El templo, era el símbolo de Dios en el que se hallaba custodiada el arca de la alianza. Esta representaba la presencia de Dios ante el pueblo. En la historia, en la peregrinación de las tribus por Israel, por el desierto, esta simbolizaba la presencia de Dios. Era el símbolo más alto del culto y fue destruido. Israel vivía de los sacrificios a su Dios Yahvé. Sin embargo, por la destrucción de ese templo, el sentido del sacrificio desapareció. Parte de la población fue desterrada a colonias babilónicas. Otra parte huyó a Egipto. Entonces tenemos que pensar en la situación del pueblo hebreo, semi-esclavizado en tierra pagana y por lo tanto maldita, sin poder realizar ya sacrificio por él, pues el templo ya no existía. Ante tal coyuntura
histórica, el pueblo hebreo tuvo que reflexionar sobre nuevas nociones de Dios, pues las antiguas habían sido destruidas. El pueblo de Israel vio en su Dios a un Dios conquistador y liberador, y un Dios celoso de su pueblo. Él era solamente el Dios de Israel. Esta era la antigua noción del Dios de Israel. Era un Dios conquistador y liberador. Pero ante la coyuntura histórica desmentía esa caracterización de Dios. Ahora el pueblo hebreo se encontraba en la servidumbre, bajo un imperio opresor. A decirse que el imperio no le quitó su libertad de culto. Es decir, los judíos permanecieron desterrados en Babilonia, pero seguían los babilónicos, los dejaron libres con su propia religión. Pero esto los hacía estar expuestos a los idolátricos cultos babilónicos, los cuales ejercían una auténtica tentación a los ideales del yavismo. El pueblo hebreo intentó resarcirse de tan mala situación y lo hizo a través de las distintas tradiciones de su escritura que habían alcanzado. Con ello fue traduciéndose en un continuo amor y estudio de la ley. En este momento es cuando surgen los centros de estudio de la ley, en el destierro de Babilonia, y después surgen las sinagogas, que después en la vida de Jesús aparecerán como las escuelas de la ley. El espacio vacío que dejó el templo ahora se verá ocupado por el mayor mandamiento judío, que será guardar el precepto sabático. Para el pueblo hebreo el destierro será un castigo, pero al mismo tiempo un crisol. Un castigo porque ellos se sienten verdaderamente culpables, pues no han sabido servir a su Dios, y al mismo tiempo lo verán como un crisol, pues aquí es donde van a madurar nuevas concepciones de Dios, a la luz de la confrontación de sus cultos idolátricos babilónicos. El pueblo hebreo en contacto con los relatos teogónicos, esto es los relatos de nacimiento de dioses y relatos creacionales, descubre en Dios una nueva faceta como creador. Los hebreos pretenden ver a su Dios como un Dios generador de vida y de todos sus seres. Será una escuela sacerdotal, es decir, una escuela de sacerdotes después del regreso, después del destierro, la que construirá el relato de la creación del Génesis. Será este periodo cuando se unifiquen las distintas tradiciones que habían en la Escritura. En ello, y siguiendo la hipótesis fragmentaria de un autor famoso que la tituló con hipótesis fragmentaria Berghausen, en ella se unificarán las 4 tradiciones que unificadas darán lugar a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco actual. Esto niega cualquier autoría del Pentateuco por parte de Moisés. Aquí se reunirán las distintas codificaciones de la ley, además de la concreción definitiva de la tradición deuteronomista, que engloba Deuteronomio, primera y segunda de Samuel, primera y segunda del libro de los Reyes. Y también quedará fijada la tradición cronística, que engloba primera y segundo libro de Crónicas, Nehemías y Esdras, así como la fijación definitiva de los libros proféticos. Únicamente faltarán por fijar los libros más cercanos al Nuevo Testamento, aquellos libros más influidos por la cultura helénica, por ser Alejandro Magno el que sería el nuevo conquistador. Bajo el influjo helénico nacerán los libros sapienciales. A la vuelta del destierro de Babilonia se concreta la Biblia tal como tenemos, excepto los libros sapienciales que son posteriores.
En ese momento el pueblo hebreo descubre en ese crisol, que es el destierro, la idea de universalismo, viendo ya a un Dios creador. Es creador para todos los pueblos de la tierra. Entonces Dios pierde la percepción de Dios como Dios judío, y este pasa a ser un Dios universal para todos los pueblos, con tal que se conviertan al Dios verdadero. El pueblo hebreo, en contacto con el dualismo persa babilónico, que viene del zoroastrismo o mazdeísmo, es decir, el pueblo hebreo concreta dos principios, el bien y el mal, entran en contacto con la religión hebrea. La conciencia del mal como principio rival de Dios. Va surgiendo la idea del demonio. En la antigua concepción de Israel, tanto el bien como el mal surgían de Dios. Ahora surge un poder autónomo, cuasi divino, que se opondrá a los designios de Dios, hasta llegar a un periodo cercano al Nuevo Testamento, en el que se designará al demonio como la serpiente del paraíso. Esto es debido al influjo dualista babilónico. Esta idea será transmitida al nuevo pueblo de Dios, que será el pueblo de la Iglesia, que, siguiendo este dualismo, explicará el nacimiento del mal como pecado de un ángel bueno que ante la envidia del hombre se vuelve malo, en su respectivo ejército de diablos, etc. En este momento Israel crea una teología sobre los ángeles, dividiéndolo en 7 jerarquías: ángeles, arcángeles, querubines, potencia, etc. Desde ese momento ya no será la idea de pueblo como colectividad, sino la idea de la individualidad y, como no, el sentido de la retribución individual. O sea, el hombre fraguará su propia salvación. Todos estos iluminan la nueva noción de Dios, sin renunciar a la idea de monoteísmo, como un Dios ser único, eterno y sin principio. Van a corregir todas las teologías babilónicas. Será Ciro el ungido, así lo llamarán los textos bíblicos, Ciro el conquistador persa, la nueva potencia militar, la que arrasa el imperio babilónico y dé libertad a los judíos desterrados, para que si quieran puedan volver a su tierra natal. Serán pocos los que quieran volver. Estos forman parte de una nueva generación nacida en el destierro y con el tiempo han hecho sus vidas y sus bienes en Babilonia. Solo un resto fiel volverá a sus raíces, y esos serán los responsables de resurgir el culto a Yahvé en sus tierras. 2 profetas ayudaron a este pueblo, el profeta Ezequiel y el deutero Isaías. El hombre siempre se preguntó por el origen del universo y el origen de sí mismo. La sabiduría humana nunca llegó a una explicación certera. Los más grandes filósofos griegos solo llegaron a contemplar la idea de un Dios eterno y una materia también eterna. Las religiones orientales como la sumeria, la acádica y la babilonia, cuyas escrituras son miles de años anteriores a la judía, parten de una materia caótica, como origen de las deidades en eterna lucha, surgiendo así en sus propios relatos creacionales. Vamos ahora a ver la cosmogonía babilónica. Esta viene en un relato que se llama Enuma Elí. En la traducción babilónica al castellano es al principio, y es el relato de la creación babilónica de sus dioses. Y fue descubierta hace como unos 100 años en una biblioteca, y se llamaba la Biblioteca de Asurbanipal. Esta biblioteca contiene miles de textos que nos iluminan sobre aquel tiempo. Por eso tenemos muchísimo conocimiento sobre esas culturas
y las culturas anteriores. En la primera parte de este Enuma Elí se nos describe las primeras fuerzas que se consideran eternas. Por un lado son las aguas saladas, representadas por Tiamat, y las aguas dulces, representadas por Azú. Unidas dan lugar a la primera triada de dioses. Anu, dios del cielo; Enlil, dios de la tierra; Ea, dios del mar. Después explica cómo surgió la lucha entre los dioses y los dos principios eternos de Azú y Tiamat. Los dos principios ponen al mando como lugarteniente a Kingu. Los dioses ponen al mando como lugarteniente a Marduk. Marduk, caso de vencer a Kingu, se convertirá en el dios jefe del panteón babilónico. Marduk matará a Tiamat, símbolo del orden y la inteligencia. Este será llamado Marduk. Y Tiamat representará el símbolo del caos y del desorden. De este triunfo del dios Marduk surge el orden de las cosas. Marduk modelará al primer hombre con su sangre para adorarlo. Fijaos cómo en el relato fijamos lo intrincado de esta revelación, de donde surgen los dioses, los dos principios, constante lucha, el caos. Veremos después cómo el relato bíblico es mucho más fácil de entender, no tiene nada de complicación. Y solo fijaros lo que dice al final: Marduk modelará al hombre con su sangre para que la adore. El Dios bíblico, en este caso el Yahvé, modelará el barro también y le insuflará el espíritu vivificador. No lo moldeará con la sangre, sino con su espíritu vivificador. Y esto lo hará para que Él sea el rey del paraíso. El autor sagrado, dirigido por Dios, nos ofrece la doctrina de este capítulo, la doctrina más alta y a la vez la más sencilla, para hacerla accesible a la inteligencia más ruda y primaria. Tenemos pues dos narraciones sobre el origen de la vida. En el relato de la creación, Dios designado por Elohim. Las cosas van surgiendo por imperativo divino, en un orden ascendente, de lo más primario a lo más complejo, como el final será la creación del hombre en su distinción de sexo, hombre y mujer. Este texto es esquemático, reflexivo y destaca la trascendencia de Dios. La trascendencia quiere decir que Dios siempre está aparte. La creación nace por un deseo de Dios, pero no forma parte de la esencia de Dios. Eso en la filosofía se llamará panteísmo. El panteísmo es todo es Dios. Pues bien, la trascendencia indica de que la creación no forma parte de Dios. En el otro relato se encuentra el relato del paraíso. Este será un relato descriptivo, antropomórfico. Esto quiere decir que a Dios se le da ciertas cualidades humanas para hacer entendible el texto, y folclórico. Dios designado por Yahvé. Las perspectivas son distintas, pero el fondo teológico es el mismo. Esto hay que entenderlo. Tanto el relato uno como el otro viene a explicarnos lo mismo. La creación viene de Dios, pero son dos relatos muy distintos en el tiempo. El relato del paraíso, en donde se muestra Dios con rasgo humano, es un relato de 950 años antes de Jesús. Es un relato casi al final de la monarquía, en tiempos del rey Salomón. Sin embargo, este que vamos a estudiar, que es el relato de la creación en 7 días, es del año 540 a.C. Por lo tanto, hay un avance de un relato al otro. Se ve cómo
el Espíritu de Dios se va discerniendo durante las épocas.